poco y nada hemos hablado al inicio de este 2026 y es Quirón. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una relación con Quirón, lo hemos sentido y de hecho nos llama mucho la atención porque en las consultas casi siempre el asteroide principal o el punto objetivo de la carta natal, donde tengo a Quirón, qué está haciendo Quirón, cómo se relaciona mi Quirón, y se vuelve todo un acontecimiento los temas o los aspectos que pueda estar formando Quirón o lo que significa Quirón en mi carta, en mi vida, y cómo poder sanar la famosa y la gran herida del alma. Quirón es un asteroide que lo vamos a encontrar cada uno de nosotros en nuestra natalidad y el objetivo de Quirón siempre está marcado en colocar una línea de proceso doloroso en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra existencia, y que raras veces logramos tener al 100% la cura o al 100% la sanación. Esa palabra sanación nos conecta mucho, por ejemplo, con Quirón. En la gran mayoría de lecturas que se hacen, el objetivo y la pregunta del millón es, ¿dónde tengo a Quirón? ¿Qué está haciendo Quirón? ¿Dónde está mi Quirón? Para los que no son tan habilidosos en la parte astrológica, la manera de conectar o la manera de hacer una referencia hacia Quirón es hacia esa línea kármica o hacia esa partecita que nosotros llamamos usualmente el karma o la relación de qué karma estaré pagando al momento de relacionarme con esto en mi vida. ¿Cuál será el karma que yo estoy pagando? ¿Qué será lo que vine a pagar a esta vida? Esa conexión es con Quirón. A veces no necesitamos ser como muy diestros y saber dónde está específicamente. Claro que ayuda mucho, pero lo sentimos, lo vivimos, independientemente que nos guste la astrología o no, independientemente que sepamos en nuestra carta natal dónde está Quirón o no, lo vamos a vivir. Cada uno de nosotros tenemos esa huella y cada uno de nosotros la suspiramos, la tenemos en vida. Quirón hizo un movimiento a inicios de este año. De hecho, ayer, antier, en estos 2 días que han transcurrido, en estos prácticamente 3 días tan movilizadores de manera colectiva con todo lo que está pasando, Quirón ha hecho un movimiento junto con ello en el signo de Aries. Quirón venía como anestesiado, Quirón venía como dormido. Ayer para algunas partes del planeta antier, pero en estos 2 días Quirón se pone en marcha, se pone directo. Hay algo que manejamos en la astrología y es la fase de retrogradación o cuando un planeta está retrógrado. Puede pasarle a Mercurio, puede pasarle a Saturno, puede pasarle a los asteroides. Quirón no es un planeta, sino hace referencia a un asteroide. Estaba en una fase retrógrada, estaba en un proceso que se devuelve desde un objetivo de la Tierra, ¿no? Digamos que para analizar un